El gobierno de la Cuarta Transformación ha entregado tareas civiles a las Fuerzas Armadas, fortaleciendo sin duda alguna la figura de los castrenses, generando militarización y militarismo. ¿Qué es esto último? Esto último, simple y llanamente, es aplicar los valores de los militares en la vida social, en la vida política. Pero como la verdad no peca, pero sí incomoda, seamos muy claros, los valores militares no son los más progresistas, y mucho menos tampoco son los más honestos. México está en curso de una militarización de la seguridad pública y la esfera política. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas han sido llamadas a desempeñar más funciones en materia de seguridad y a partir precisamente de esos llamados se han empoderado al punto, ojo con esto, al punto de demandar y lograr tanto la alteración del marco constitucional para acomodar sus nuevas funciones como la ampliación de sus esferas de influencia en áreas de gobierno. Este fenómeno no es nuevo, hay que dejarlo en claro, pero se ha acentuado su institucionalización. De 1940 a 2005, los militares tuvieron participación en operativos limitados, con despliegues temporales y objetivos puntuales, pero desde 2006 al 2020 no solo participan en campañas antidrogas o combate precisamente al narcotráfico, sino sustituyen a las autoridades locales civiles. Mediante una lógica expansiva, los agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional también han aparejado el despliegue en territorios puntuales, por ejemplo, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Durango, son parte esencial de todo ello. Los efectivos desplegados pasaron de 37.253 para ser exactos en 2006 a 49.650 en 2012 y a 54.980 en 2018. Para el 2019, el número fue de 62.954 elementos y a mayo de este 2020 ya había 71.094. Aun cuando Andrés Manuel López Obrador mantuvo a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, asignó un marco constitucional para permitirles operar. Algo que, ojo, no habían logrado ni con Felipe Calderón ni con Enrique Peña Nieto. Además de la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles en Santa Lucía, en el Estado de México, obra que es supervisada por 30,000 trabajadores de la Sedena, también se llevaron la edificación de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. ¿Para qué? Para distribuir programas sociales a comunidades marginadas, el trazado de 2 tramos y la construcción de uno de ellos del Tren Maya, así como la construcción precisamente de las bases de la Guardia Nacional, 85 de las cuales están en proceso. A su vez, la remodelación de decenas de hospitales abandonados precisamente a la mitad de la obra. Esos son los datos, las cifras de cómo ha crecido la militarización, el militarismo en México durante los últimos sexenios. ¿Para qué ha servido, qué ha producido la militarización en México? Yo estoy de acuerdo que lo que vivimos en este proceso de expansión digamos, de la presencia del ejército en las calles puede nombrarse mejor con el concepto de militarismo, no tanto como militarización, dado que en realidad no se trata de militares realmente, digamos, adquiriendo poder y relevancia en un plano político de gobierno. Dicho esto, la división cada vez queda más endeble, sobre todo después de lo ocurrido en el caso Cienfuegos. Yo creo que es algo que debemos de considerar con mucho cuidado y con mucha calma, porque si bien es cierto, como señaló el presidente López Obrador, que tal vez no había los elementos suficientes para enjuiciar al general Cienfuegos, es cierto que todo el proceso nos dejó un mal sabor de boca en cuanto a la relación entre el poder civil y el militar. Y yo creo que eso es tal vez la gran pregunta que nos concierne a todos los mexicanos, porque lo que hemos visto en estos 2 años de gobierno de López Obrador es en realidad pareciera que es la consecuencia de un largo proceso de incursión del ejército en la vida pública, de expansión de las tareas del ejército, que ya no solo serían las habituales, las tradicionales, es decir, cuando aparecía de pronto el ejército en cuestiones de emergencias nacionales, sanitarias, desastres naturales, etcétera, sino cada vez más ocupando lugares clave
¿no? En la vida pública y política del país. Lo que más me alarma a mí, sobre todo en estos últimos 2 años, pues es el uso ya no solamente del ejército para tareas de seguridad, como nos había acostumbrado el gobierno federal desde el gobierno de Felipe Calderón, sino que ahora lo que estamos viendo pues es que el ejército entra en tareas de verdad muy problemáticas, ¿no? Como por ejemplo es el control de las fronteras norte y sur, el control de las aduanas marítimas y terrestres, el control y también el usufructo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces vemos con muchísima preocupación que el ejército entra en zonas de lo social que no está tal vez preparado para hacerlo y nos deja muchas preguntas sobre la dirección que esto tomaría, el horizonte histórico que se avecina con esta fuerte presencia del ejército. Hablamos de un empoderamiento que puede tener un impacto en lo político, aun y cuando algunos historiadores como Lorenzo Meyer han señalado que el ejército mexicano es el menos ejército latinoamericano de la historia. No, es cierto, yo he seguido también las intervenciones de Meyer y yo creo que es acertada su visión de comparar claramente cómo en la historia mexicana, pues el ejército ha tenido, sobre todo en el ejército después de la revolución, lo que nos deja las estructuras políticas después de la revolución, un lugar bastante, digamos, pues sí, sometido, subalternizado al poder civil, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero también es cierto que este proceso de militarismo, como lo podríamos llamar, no es exclusivo de México y que en realidad podemos verlo en todo el hemisferio, ¿no? Y creo que digamos, la reaparición del ejército me parece que es muy sintomático, sobre todo en la era neoliberal, porque en estos últimos 30 años de neoliberalismo, a lo que se nos ha acostumbrado en la esfera pública es a pensar que vivimos de una emergencia de seguridad nacional a otra y que casi todas las zonas del gobierno y de lo social no son ya ajenas a esta narrativa constante de seguridad nacional, a esta idea de que la seguridad nacional siempre está en juego, de que hay una emergencia siempre a punto de estallar y que por ello necesitamos constantemente la dimensión militar del gobierno para de algún modo resguardar la integridad ya no solamente del territorio, sino incluso de la vida humana, ¿no? Entonces es por eso que incluso ahora pues el ejército aparece hasta en el sistema asistencial, ¿no? Es decir, me parece que es algo tan sintomático y que gente como David McIntyre, uno de los grandes estudiosos de la cuestión securitaria, decía ya desde hace una década, ¿no? Que finalmente la narrativa de seguridad nacional terminaría por invadir zonas de lo social que en realidad son prácticamente contraintuitivas, ¿no? Uno no pensaría jamás, ¿no? Que de pronto la cuestión migratoria sería también una cuestión de seguridad nacional y sin embargo vemos ahora con mucha tristeza en la frontera sur, sobre todo, cómo el gobierno de López Obrador parece pues decidido a pensar la tragedia humana de los centroamericanos que tratan de buscar una mejor vida desplazándose hacia el norte como una emergencia securitaria. Yo creo que pues eso es uno de los grandes errores de este sexenio y bueno, y probablemente pues uno de los grandes también equívocos del neoliberalismo finalmente, ¿no? Que vemos reproducido desde Estados Unidos hasta Guatemala y es verdaderamente trágico, terrible y debemos denunciarlo. El tema, por ejemplo, de la participación del ejército, Osvaldo, en el supuesto combate en contra de los cárteles de la droga. ¿Qué tanto ha servido para generar una mayor violencia y una violencia incluso como forma de control hasta en comunidades originarias? Pues mira, eso creo que ya está bastante bien documentado también. Tenemos ya varios estudios serios, periodísticos, académicos, que han demostrado que existe una correlación directa entre la presencia de Fuerzas Armadas en el país y el alza de la violencia en esas mismas zonas. Sabemos también por el trabajo valiente de varios colegas periodistas, como nunca me canso de mencionarlo, por ejemplo, mi amigo Ignacio Alvarado, la periodista Don Paley, el periodista Federico Mastro Giovanni, o la académica Guadalupe Correa, que todos ellos en su momento han mostrado cómo esta mal llamada guerra contra el narcotráfico ha sido también una herramienta, una estrategia política de gobierno para facilitar el despojo territorial en zonas donde hay riqueza en el subsuelo o donde hay pues un interés estratégico, como por ejemplo ha ocurrido en el sur, en algunas zonas de Oaxaca, donde incluso para la expansión de la energía eólica,
se han abocado al despojo territorial, ¿no? Entonces me parece que es importante comprender que en esta estrategia de militarización, muy pocas veces en realidad la erradicación de la droga es lo que está en juego, sino que más bien pues es una forma muy eficaz de avanzar intereses del capitalismo neoliberal transnacional y que mientras sigamos creyendo que esta militarización en realidad tiene que ver con las llamadas guerras de cárteles o atajar a tal o cual capo, ¿no? Como históricamente se nos ha querido hacer comprender, sobre todo en los últimos 20 años, pues no, veremos que seguiremos atrapados en esta narrativa oficial. Lo que necesitamos hacer es deslindarnos de esta narrativa y comprender que detrás de la militarización hay otros intereses políticos, económicos, geopolíticos, transnacionales, y que tenemos que tener una mirada mucho más crítica para verdaderamente ir más allá de este discurso. Yo creo que el gobierno de López Obrador comenzó con una crítica a esa narrativa desde su Plan Nacional de Gobierno, y creo que genuinamente el presidente comprende que hay una relación directa entre militarización y violencia, pero algo ha ocurrido en el último año, sobre todo, me parece, donde después del operativo en contra del hijo de Joaquín Guzmán, en contra de Ovidio Guzmán, donde se ordenó la retirada de las tropas, una decisión que me pareció acertada para salvaguardar la vida humana. Me parece que a pesar de esta, digamos, mirada crítica, tal vez incluso bien intencionada del presidente, lo que vemos ahora es que el ejército renueva su presencia en las calles en cuestiones securitarias, está otra vez haciendo la guerra supuestamente a capos del narcotráfico, y pues que esta lógica punitiva, militarista, no ha terminado, y no solo no termina, sino que se incrementa. Entonces veo con mucha preocupación que hay pues un giro verdaderamente problemático en este gobierno que nos ofreció un proceso de pacificación, y en su lugar nos está dando un proceso de mayor radicalización en esta era militarista. El crimen organizado es parte de la estructura del ejército, perdóname, es parte de la estructura del crimen organizado que componen políticos, que componen empresarios. Pues mira, también es que creo que tenemos un problema de lenguaje otra vez ahí, ¿no? ¿Qué es en realidad el crimen organizado, ¿no? Yo creo que popularmente cuando se habla de crimen organizado en México se entiende pues las organizaciones delictivas, sobre todo de traficantes que operan por fuera del Estado. Yo creo que tenemos que cambiar ese sentido, ese entendimiento de un concepto como ese. Yo más bien hablaría pues tal vez de un modo más simple, ¿no? De comprender que las estructuras de gobierno en México siempre han tenido una dimensión criminal, y tenemos una larga historia de abuso y corrupción de las estructuras de Estado. Yo no creería, sin embargo, al decir esto, que el Estado mexicano esté capturado por criminales o por delincuentes. Yo francamente dudaría mucho antes de usar o de entender el fenómeno de este modo. Yo creo que más bien lo que ha ocurrido pues es un histórico libertinaje por parte de los funcionarios que sin mayor vigilancia, pues abusaron de su poder una y otra vez. Ahora, los traficantes en México no tienen ni capacidad, ni interés, ni históricamente ninguna presencia, ninguna relación verdaderamente significativa con las estructuras de Estado. Es decir, no tienen realmente la capacidad de penetrar el Estado, como a veces de un modo muy alarmista suelen decir algunos analistas. Lo que realmente me parece que ocurre en el país es que más bien los funcionarios de altos rangos en el gobierno han instrumentalizado por momentos a delincuentes con fines políticos. Creo que esto se ha comprendido bien, sobre todo cuando volteamos hacia atrás, algunas décadas atrás, desde el llamado cártel de Guadalajara, la manera en que algunos capos de esos años participaban digamos, en operativos o en los intereses propios de la Dirección Federal de Seguridad en aquella época, o del Ejército Mexicano, etcétera, y es por eso que también incluso portaban chapas, ¿no?, de la policía. Pero esta instrumentalización, yo creo, por lo menos esa es mi opinión, no debería entenderse como una horizontalidad entre, digamos, delincuentes y Estado. Yo creo que el Estado siempre ha mantenido una verticalidad y ha mantenido sometido, o por lo menos alejado del poder político, a los traficantes o a cualquier otra organización criminal.
En todo caso, lo que podríamos decir es que ha habido una oportunidad para el delito sancionada por las más altas esferas del poder político en México y por eso, pues, una y otra vez se abusó de ese poder. Y tampoco podemos pasar por alto que además los grandes saqueos del país en realidad han ocurrido también con intereses empresariales domésticos y transnacionales. Yo me remitiría sobre todo, ahora que lo conocemos mejor, por ejemplo, al caso de la reforma energética, ¿no? Es decir, creímos que sobre todo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues que había una discusión verdadera en qué hacer en torno a nuestros energéticos, sobre todo el petróleo o el gas natural, la minería. Y lo que en realidad ocurrió, como sabemos ahora, pues es un proceso enormemente corrupto de venta del voto, incluso en el Congreso, para facilitar esta reforma, y donde quienes mayormente se beneficiaron, pues fueron estas élites político-empresariales, tanto del gobierno de Felipe Calderón como el de Peña Nieto, y las empresas transnacionales que felizmente hicieron pues grandes jugadas, jugosísimas, estrategias de inversión en el país, ¿no? Y creo que apenas nos vamos entendiendo qué fue lo que realmente ocurrió en esos años. Entonces, digamos, si hay crimen organizado, ese es el crimen organizado, ¿no? El crimen de nuestras estructuras de Estado aliadas con los más poderosos grupos empresariales transnacionales que han hecho de nuestro país un country club libre para el saqueo y el abuso. Osvaldo, mencionabas hace un momento el papel del ejército con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordamos perfectamente cuando entró Andrés Manuel, ya lo comentabas, la visión que él tenía de atacar las causas, de centrarse más en la prevención y no tanto en el enfrentamiento directo, la caída de capos. Se habla que después de una reunión con marinos, con militares, el presidente modificó esta visión. ¿Qué tanto el ejército, qué tanto las Fuerzas Armadas en su conjunto pueden presionar así a un presidente de la República de cambiar la estrategia, incluso con el caso del Salvador Cienfuegos? ¿Qué tanto peso pueden tener para que un presidente cambie un discurso? Incluso tú sabes, el propio Andrés Manuel modificó su discurso en torno al caso Cienfuegos. ¿Qué tanto puede pesar el ejército mexicano en este sentido? Mira, yo creo que sobre todo para el gobierno de López Obrador, el ejército tiene pues un control muy delicado y muy potente de muchísimas zonas del gobierno federal, es lo que comenzábamos diciendo desde el principio de esta charla. Y creo que en la medida en que el propio presidente ha concedido estos espacios, pues ha vuelto imprescindible la cooperación del ejército mexicano. Dicho esto, tampoco yo quisiera ser demasiado alarmista, ¿no? Es decir, hay mucho de lo que no sabemos, ¿no? Yo dudaría, francamente, que de verdad el ejército tenga esa, tal vez no el interés, pero incluso la voluntad siquiera de relacionarse, digamos, de un modo más horizontal con el gobierno federal. Yo no creo que en realidad el ejército tenga, digamos, una ambición política, porque además no se puede hablar del ejército de un modo tan monolítico, ¿no? Yo creo que finalmente lo que hemos aprendido, sobre todo en estos años, de ver de un modo más cercano las diferentes tropelías o los crímenes de lesa humanidad que han cometido las Fuerzas Armadas, sobre todo en cuestiones del combate al narcotráfico, es que a pesar de que hay una estructura piramidal y que hay una cadena de mando, finalmente también hay disenso, también hay grupos internos, ¿no? Y creo que más bien, en todo caso, lo que asegura o probablemente busca asegurar el ejército en estos años, pues es su lugar influyente y digamos, bien financiado de este gobierno, ¿no? Como sabemos, incluso pues en este sexenio de López Obrador ha aumentado el presupuesto sustancialmente, ¿no? Para las Fuerzas Armadas. Me parece que llega a 112,000 millones de pesos, ¿no? Creo que se incrementó 18,500 millones más, ¿no? Este año. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿no? Yo creo que digamos, si hay una presión, en todo caso sería una presión para continuar con esas prebendas, ¿no? No tanto para, digamos, asediar al poder político de un modo sustancial. Ahora, por otra parte, me parece que también tenemos que analizar el caso Cienfuegos desde una óptica binacional, y creo que en ese sentido tal vez no es tan desacertada, ¿no? Al parte de la reacción del gobierno federal. A mí sí me interesó mucho cuando regresó el general Cienfuegos a México, que el gobierno federal
modificara la Ley de Seguridad Nacional. Me interesó mucho que se impusieran nuevas reglas, nuevas formas de fiscalización y de vigilancia a la DEA, que me parece que la presencia de la DEA, de la Agencia Antidrogas Estadounidense en México, es sumamente tóxica y abusiva y que también es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura y de secuestro. Y que me parece sumamente importante que se distancie el gobierno federal de esta intromisión y de esta constante, pues sí, ¿cómo llamarlo, no? Intervencionismo estadounidense vía esta retórica de la guerra contra las drogas. Entonces, digamos, esa parte de lo ocurrido con el general Cienfuegos no me parece un desatino necesariamente, y veo bien que el gobierno federal se tensione un poco o se pregunte o imponga, digamos, nuevas reglas de esta supuesta relación de cooperación, ¿no? Entre ambos países. Pero en todo caso, tal vez lo que nos deja a nosotros como ciudadanía el caso Cienfuegos es que si bien uno puede entender que haya una razón de Estado para, digamos, mantener la unidad y la confianza del ejército con el gobierno federal, también hay una razón de Estado para transparentar los abusos y las atrocidades cometidas por el ejército en contra de la ciudadanía. El caso más, me parece más obvio, es la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, donde, como sabemos, el general Cienfuegos y su ejército ha sido fuertemente cuestionado, y creo que el gobierno federal nos debe una respuesta y una investigación seria y creíble, en la que si es cierto que no hay evidencia en contra de general Cienfuegos, pues que se nos convenza de ello, no que solo se nos diga que es así. Entonces, yo más bien lo que lamento de todo esto es que tal vez el presidente López Obrador desaprovechó una oportunidad única que le había tendido Estados Unidos, precisamente para verticalizar con mucha claridad el poder militar ante el poder civil. Es decir, yo creo que si hubieran llevado realmente a un proceso serio, creíble, al general Cienfuegos, independientemente del resultado, podría tal vez haber resultado una vez más exonerado, pero ya con un proceso creíble, que al hacerlo, ¿no? Digamos, habría mandado un mensaje muy claro a las Fuerzas Armadas de que el poder civil va a estar fiscalizando verdaderamente las acciones del gobierno, del poder militar, como está incluso determinado en el dictamen de creación de la Guardia Nacional, donde incluso pues este decreto que el presidente convocó hace unos meses. ¿Cuándo fue esto? El año pasado, en junio me parece, para hacer regresar a las Fuerzas Armadas a las calles. Se nos decía que sería un regreso, pero fiscalizado, supervisado, limitado, etcétera. Pero para que nosotros creamos como ciudadanía que eso realmente es así, y sobre todo para que las Fuerzas Armadas lo entendieron realmente así, me parece que debieron haber completado un proceso judicial serio en contra del general Cienfuegos, y yo creo que no, desafortunadamente abdicaron esa posibilidad, perdieron esa oportunidad, y como dijo el propio canciller Ebrard, pues creo que fue en realidad un acto suicida, ¿no? Yo creo que dinamitó mucho de su credibilidad, la llamada cuarta transformación, al hacerlo. ¿Es un fracaso todo este proceso de militarización, de militarismo que se ha vivido desde Cedillo a la fecha, o cómo lo calificamos? Pues mira, depende de qué óptica quieras observar este fenómeno. Digamos, es una pregunta que también se podría hacer en realidad en torno a todo el modelo neoliberal. Uno podría decir que el neoliberalismo fracasa en el sentido de que la promesa, la retórica del neoliberalismo era hacer avanzar, ¿no? Los gobiernos socialdemócratas hacia una plenitud, ¿no? Donde la no intervención del Estado permitiría que las empresas, las grandes y las pequeñas empresas, los individuos, etcétera, alcanzaran un mayor grado de libertad y de productividad. Ahora, si uno cree ese discurso, pues sí, el neoliberalismo fracasa, pero en su realidad dura, ¿no? En su real política, el neoliberalismo pues es la concentración del poder político y económico en élites, ¿no? En élites globales que hacen circular libremente el capital y que instrumentalizan a los estados amigables para precisamente asegurar la circulación de ese capital y al mismo tiempo pues, fortalecer la dimensión securitaria de estos estados para acompañar ese proceso de fluidez.
Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo no ha fracasado, todo lo contrario, ¿no? El neoliberalismo es un enorme éxito. En la pandemia, pues, aumentó en miles de millones de dólares la fortuna de ese 1% en todo el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el neoliberalismo es un profundo éxito. Y creo que no lo sería sin esta dimensión militarista. Yo creo que el militarismo en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Centro y Sudamérica, pues es esencial para el avance del neoliberalismo como estrategia de acumulación, como principio de acumulación. En el caso mexicano, como lo decíamos, es gracias al militarismo que se permitió el despojo territorial más extraordinario de los últimos 20 años, algo que incluso pues terminó con los pocos candados que quedaban delegados de la Revolución Mexicana. Y en unas cuantas décadas, pues hicieron enormes fortunas, ¿no? Basadas en la explotación del gas natural, del polietileno, del petróleo, de la minería. Medio país está concesionado a miles de empresas canadienses, estadounidenses, chinas, italianas. Es decir, no hay en realidad casi un metro cuadrado donde haya riqueza en el subsuelo que no esté de algún modo concesionado. Entonces, en ese sentido, pues ha sido un profundo éxito. Ahora, para la ciudadanía, para la gran mayoría de los mexicanos, pues claro que es un agravio, es un total desastre, pero entonces lo que tenemos que pensar no es cómo perfeccionar o cómo corregir este sistema, lo que tenemos que replantearnos es una reforma profunda de Estado, donde en realidad, más allá de la retórica López Obradorista, se traiga a juicio el desastre que significa para la mayoría el neoliberalismo. Y a partir de ahí, pues claramente iniciaríamos un proceso también de desmilitarización o desmilitarismo, siguiendo este problema en el lenguaje, y finalmente tendríamos pues que replantearnos, ¿no? Cómo verdaderamente volver a una mejor distribución del ingreso. Ahora, por supuesto que todo esto se dice de una manera muy fácil cuando, insisto, pues el neoliberalismo sigue produciendo enorme riqueza y poder a quienes detentan sus hilos a nivel transnacional. Entonces, yo desafortunadamente no soy muy optimista. Creo que el gobierno de López Obrador es bien intencionado de muchos modos y creo que ha tenido ciertos logros importantes que deberíamos reconocer, ¿no? Por algunas batallas, por mínimas que parezcan, como el alza del salario mínimo, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas notables. Y creo que en la medida en que nos volvamos cada vez más conscientes como ciudadanía de que el neoliberalismo es una trampa en contra de la mayoría que favorece a unos cuantos y que es muy difícil desarmarla, por lo menos tendríamos un horizonte de expectativas donde tal vez podríamos nosotros como ciudadanía avanzar hacia un mejor comprendimiento de todo esto. No sé si podríamos encontrar una salida rápida, pero por lo menos el entendimiento me parece nos daría un importante primer paso para ir más allá de esta retórica securitaria, de este despojo y de este horror, francamente, en el que estamos sometidos. En conclusión, definitivamente cuando aplicas la militarización, el Estado está reconociendo el fracaso en el combate al crimen organizado. Pero ojo, el militarismo lo que hace es avivar el autoritarismo. El militarismo lo que provoca es atentar contra la transparencia. El militarismo lo que hace es acabar con los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas con todo lo que esto implica. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda.